Ok, perfecto. Entonces, de nuevo, muy buenos días. Gracias por su puntualidad. Gracias por estar aquí, por permitirnos compartir este espacio. Fly and Nature, operador turístico. Estamos radicados en la ciudad de Cali. Nos dedicamos a hacer turismo de naturaleza. Manejamos o entremezclamos en ese turismo de naturaleza atractivos culturales y también hacemos turismo religioso. Les invitamos incansablemente a proteger los ecodestinos de la explosión masiva de turistas. Si lo exclusivo es un lujo, que el entorno natural sea nuestra joya más preciada, definitivamente debe ser nuestra joya más preciada. Ahí de fondo encontramos una de esas hermosas playas del Parque Tayrona. Muy bien. Continuamos entonces con la región Caribe, departamentos de Atlántico y Magdalena. Ya vamos aquí finalizando. Vamos circuntando todo este gran departamento que tiene muchísimos atractivos y finalizaremos la región Caribe con el departamento del Cesar. Ok. Tomando aquí esas rutas que tenemos para recorrer el departamento de Magdalena, la semana anterior recorrimos la ruta del río que nos llevó inclusive hasta la Ciénaga Grande de Santa Marta, teniendo en cuenta el factor histórico que en algún momento fue el mismo río el que formó todas estas ciénagas. Hoy nos vamos a adentrar en esa ruta norte que nos lleva a conocer sus playas, el parque, la ciudad capital, y para el día viernes nos vamos a deleitar con esa ruta macondiana, con el realismo mágico, terminando en la ruta sur, ¿sí? Entonces, hoy vamos bordeando la costa. Muy bien. Aquí, en esos solecitos que hemos ubicado sobre el mapa, lo hemos hecho intencionalmente para que vamos mirando de qué manera vamos a explorar esta ruta. Entonces, nosotros veníamos de Ciénaga. Hoy vamos a visitar dos lugares muy importantes para llegar acá, a toda esta ruta de playa. Vamos a pasar primero por un pueblito muy importante, luego pasaremos a Pozos Colorados. De la capital Santa Marta, vamos a proyectar un video porque considero de que ustedes ya manejan mucho la capital, conocen mucho de Santa Marta como destino, conocen sus atractivos culturales. Cuando el común denominador es que cuando un viajero va a Santa Marta siempre se le incluye Playa Blanca del Acuario. Sí, es como el plus que lleva siempre incluido en los paquetes de Santa Marta. Y lo mismo pasa, o está pasando ahora con Taganga, que es la primera playita que se encuentra uno después de la zona urbana de la capital. Entonces, esa parte, esta chiquitica de aquí, la vamos a ver a través de un video y finalmente nos vamos a adentrar en todas estas zonas de playa. Nuestra invitación hoy es, sabemos que hay muchas personas que repiten, que les encanta Santa Marta, ¿sí? Que siempre compran el mismo paquete, muchas veces hasta el mismo hotel, ni siquiera se dan la oportunidad de tener otros hoteles. ¿Cuál es nuestra pretensión? Que se desahogue el sector del Rodadero, ¿sí? Hay unos muy buenos hoteles ahí, otros de pronto no tanto, pero digamos que es lo que generalmente busca la gente porque es lo que tienen en mente. Es lo que históricamente siempre han escuchado. Se asocia Santa Marta, el Rodadero, y eso es lo que hay. Entonces, permitámosle a las personas que exploren otras posibilidades, que se queden en las playas del sur,
van a estar ahí un poquito retirados del centro histórico, pero van a estar en una zona chévere, diferente, atractiva. Que se queden en alguno de los pueblos, que visiten una de las rutas, ¿sí? Que no todo sea simplemente tomar un plan de quedarse en el Rodadero, ir a Playa Blanca y ahí murió. El departamento del Magdalena es muchísimo más. Ustedes han visto, es un departamento que le hemos dedicado, o en total le vamos a dedicar 4 presentaciones, porque definitivamente tiene tantos atractivos que es necesario explorarlos de esa manera. Entonces, consideramos importantísimo que vamos a ir ahondando todas estas rutas para que le mostremos al viajero todas las opciones y oportunidades que tiene. Ok. Vamos continuando aquí. Entonces, continuando con esta ruta y arrancando con la ruta del litoral, lo primero que nos vamos a encontrar, pasada la Ciénaga Grande de Santa Marta y ahí pegadito, es un municipio histórico que se llama Ciénaga. Hace parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia. Mucho de nuestra historia se ha escrito ahí. Después, en 1820, después de la Batalla Libertadora, se llevó a cabo un gran enfrentamiento allí, que fue el que permitió liberar toda esa gran cantidad de asentamiento realista que había en la costa Caribe. El último gran poderío español estaba ahí y se dio una gran batalla, más de 300 muertos de lado y lado entre patriotas y realistas, y se logra por fin en noviembre de 1820 terminar con ese yugo español de manera definitiva. ¿Qué pasa con nuestro país? Y de repente son las cosas que muchas veces la gente no analiza y no piensa. Nosotros hemos venido de estar en constantes guerras. Desde la batalla libertadora hasta nuestros días han habido diferentes causas por las cuales han habido confrontaciones internas, ¿sí? Y pues el Caribe, y en especial este municipio, ha sido testigo de diferentes escenarios. Por ejemplo, una guerra a final de 1800, que fue la Guerra de los 1000 días, pues fue ahí muy cerquita de Ciénaga, en una hacienda que se llama Neerlandia, que hace parte del municipio, donde se firmó el acuerdo de paz, donde se selló el fin de esta guerra, que fue tan fuerte y tan dura para el país que terminó, por ejemplo, con perdiendo a Panamá como territorio nacional, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Termina esta guerra de los 1000 días y comienza una bonanza que se llamó la bonanza bananera. Esa bonanza bananera duró más o menos unos 30 años en los cuales Ciénaga tuvo un desarrollo impresionante. Gracias a esa bonanza bananera se crearon vías férreas porque se necesitaba transportar el banano hacia puerto, entonces se crearon vías férreas. Estos pueblos que estaban muy en el atraso, sobre todo este del cual estamos hablando, los nuevos hacendados, los nuevos ricos, que muchos eran colonos o gente ya de renombre, de apellidos de Santa Marta, que empezaron a invertir en el banano. Entonces, empezaron a viajar a Europa, donde conocieron unos estilos arquitectónicos que trajeron, y directamente trajeron, porque fueron arquitectos europeos que llegaron a la zona a hacer los diseños
de esta ciudad, y eso es lo que vale hoy para convertir a Ciénaga en pueblo patrimonio de nuestro país. Se conservan más de 20 estructuras, ¿sí? Como son el templete, la Plaza Centenario, la iglesia San Juan Bautista, ¿sí? Pero además de estos escenarios existe una casa que se llama la Casa del Diablo. Ustedes ven en la parte superior de la imagen, ven, inclusive está despavimentado y todo lo demás. Así es como se veía en sus épocas de oro esta vivienda. Y así es como está ahora en la parte inferior. ¿Por qué se llama la Casa del Diablo? Resulta que hay un señor que se llama Manuel Varela, que venía de unas tierras cercanas ahí en el departamento del Atlántico, que llegó por el auge del banano y que con su, digamos, poder de negociación se convirtió en un gran comerciante y en un gran hacendado, tenía muchísimo dinero. Las historias, como todo el que progresa, y creo que eso llega hasta nuestros días, a todo el que progresa hay que inventarle una historia. Entonces se creó una leyenda urbana en la cual se decía que el señor Manuel Varela se había vuelto tan rico porque había hecho un pacto con el diablo. Resulta de que este señor era un señor muy bondadoso, era un señor que prácticamente construyó 2 de los barrios que hay en Ciénaga. Aparte de eso, donó un colegio y donó el único centro hospitalario del municipio, y aún así la gente mal hablaba de él. Decían que había hecho pacto con el diablo. El señor tenía su hacienda bananera y empezaron a entrarse a robarle en su propiedad. Como él ya conocía la historia que le habían formado acerca de que él tenía un pacto con el diablo, le pidió a algunos de sus trabajadores que le pusieran unos artefactos a los caballos para que cuando salieran al galope tuvieran unos ruidos particulares. Entonces dejaron de acercarse a su hacienda porque decían que era el diablo que estaba ahí. Era una hacienda muy grande, hubo trabajadores que se ahogaron en el río. Tengamos en cuenta que todos estos ríos y ciénagas que hay en el departamento y más hace 100 años, pues había una fauna grande, había muchos reptiles y algunos de ellos en medio de su borrachera, porque siempre se tenía que cuando recibían el jornal iban a consumir mucho licor y esto ocasionaba accidentes. Entonces se decía no que esa persona tuvo un accidente, sino que se lo había entregado el señor Varela al diablo como ofrenda para que lo siguiera siendo millonario. El tema es que en el tiempo sigue aún viviendo esta historia. Esta casa está ahí, hace parte del patrimonio y tristemente a pesar de que todos los demás atractivos fueron recientemente restaurados, esta casa no fue restaurada, tampoco ha sido demolida. Entonces, no sabemos si es por miedo infundado o por razones particulares que este atractivo que conserva mucho de esa arquitectura del neoclásico, pues no ha sido tocada. ¿Qué pasa además en Ciénaga? Resulta de que el gran auge del banano trajo consigo muchísimos trabajadores que estaban siendo mal pagos, ¿sí? Recordemos ustedes que la empresa que explotaba esta tierra no era una empresa colombiana, sino la multinacional United Fruit Company, que hasta el sol de hoy sucede que las grandes explotaciones de
de recursos las hacen empresas extranjeras, pues esta empresa ni siquiera contrataba directamente a los trabajadores, sino que tercerizaba con empresas colombianas y esa empresa colombiana mal pagaba a los trabajadores. Finalmente eso terminó en sindicato, el sindicato hace huelgas y cuando hacen la huelga más fuerte es un general al cual nombran porque estaban supuestamente alterando el orden público. Eso fue una huelga pacífica en la cual los obreros se ubicaron en la plaza principal. Aquí alrededor del templete estaban los obreros con sus esposas, con sus hijos, y estaban ahí pasando la noche del 5 de diciembre, llegaron de 1928, llegó el ejército liderado por este general que tristemente empañó el nombre del Ejército Nacional y es donde se da lugar a la matanza de las bananeras, ¿sí? Un hecho triste, lamentable, que hace parte de nuestra historia, que fue contado en algunas páginas de 100 años de soledad y que hace justamente que Ciénaga haga parte del realismo mágico y sea catalogada como la capital del realismo mágico, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco estamos hablando de Ciénaga porque está dentro de la ruta del litoral, pero también vamos a mencionarla cuando vemos las rutas de Macondo. Entonces, una parte triste que ha sucedido aquí en este municipio, que hace parte de la historia del país y un municipio visitable, hermoso, que ha sido recuperado todo su centro histórico. Miren las imágenes que están ahí, preciosísimas. Son un municipio digno de haber sido catalogado como parte de la red turística de pueblos patrimonio. Ok, vamos continuando para hablar de que en Ciénaga tenemos un festival que se llama el Festival de la Leyenda y la Danza del Caimán. Se celebra en enero, ya son casi 60 años de celebraciones año tras año. Es una celebración que nace también, esta nace de una tragedia de una niña que cae al río y se la come el caimán, y ese día ya estaba de cumpleaños. El papá dice, a partir de hoy celebramos el día que matamos el caimán, porque el caimán finalmente le da muerte. Y desde ahí nace esta festival que se celebra en enero. Muy cerquita de ahí tenemos el balneario o las playas de Costa Verde. Ustedes lo ven ahí para los amantes del paisajismo. Se dan cuenta cómo a todo lo largo del territorio nacional vemos unos atardeceres fantásticos. Vimos, por ejemplo, en los llanos orientales esas hermosuras de paisajes que teníamos, ¿sí? Atardeceres y amaneceres. Miren en la costa Caribe ese cielo precioso. Créanme que nosotros lo vemos como algo rutinario, como si fuera algo más, pero hay muchas partes del planeta donde no pueden disfrutar de esta vista. Entonces, balneario o playas de Costa Verde también hace parte de estos lugares a visitar cuando estemos en la costa Caribe. Muy bien. Continuamos entonces. Permítanme que creo que a alguien se le fue el puntero. Bueno, no hay forma de quitar esta rayita. Les agradezco si tienen un poquito de cuidado con el cursor. Bueno, muy cerca de ahí encontramos un lugar que se llama Termales El Volcán. Son unos manantiales de agua, ¿sí? Están entrando, desviándonos desde la troncal del Caribe a unos 850 metros. Este sitio está a una distancia intermedia entre Ciénaga
y Santa Marta. Tiene unos poderes curativos altísimos, ¿sí? Las aguas de este manantial son ricas en hierro, cloruros y sulfatos, lo que permite que las personas que sufren de artritis, artrosis, de todas estas enfermedades articulares, encuentran muchísima mejoría en estas aguas. También ayudan a la relajación. El fondo de este manantial tiene un sedimento que es de característica lodosa. Entonces, ¿qué hacen las personas locales? Simplemente sacan lodo del fondo del volcán para utilizarlo con fines terapéuticos y hacer masajes. Hay algo que debemos de tener en cuenta en muchas regiones del país, pero en gran parte de los lugares que visitamos cuando estamos en el departamento del Magdalena. Y es que ahí hay inmersas comunidades indígenas que tienen no solo sus prácticas ancestrales, sino que además tienen jurisdicción sobre los territorios. Este lugar donde se encuentra las aguas termales está dentro de la línea negra. No sé si ustedes conocen qué es la línea negra. La línea negra, aquí rápidamente les resumo, es simplemente todas esas zonas, resguardos en los cuales tenga jurisdicción las comunidades indígenas. Se crea un mapa, así como tenemos la división política de Colombia y hay unos mapas donde se delimitan los bordes de departamento. La línea negra lo que hace es dividir la jurisdicción hasta la cual tiene poder un asentamiento indígena puntual, ¿sí? Entonces, hay que seguir unas normativas especiales. Una de ellas es el silencio. La mayoría de las comunidades viven en armonía y esa armonía está asociada a espacios de silencio, de tranquilidad. Y ese tipo de cosas hay que respetarla. Por eso es tan importante visitar los lugares con un guía. Los guías locales son los que nos dicen qué hacer y cómo hacer las cosas. Seguimos entonces hasta el sector de Pozos Colorados. Muchas personas conocemos que Pozos Colorados está ahí, pero no sabemos por qué se formó esta zona y por qué hace parte de la zona turística aledaña a Santa Marta. Resulta que en los años 60, Santa Marta, como ciudad capital, no tenía una población superior a 70,000 personas. Y resulta de que, bueno, está en esa mira de cómo vamos a promocionar el turismo, hay unos inversionistas interesados en unas playas que hay al norte, unas playas hermosísimas, vírgenes en ese momento, y dicen, nada, si vamos a hacer un desarrollo turístico, debe de ser ahí. Y empiezan emprendedores de la época a querer tomar tierras ahí para hacer desarrollos turísticos de complejos hoteleros. Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede de que a mediados de los 60, el Tayrona o la región del Tayrona se delimita como Parque Nacional Natural, zona protegida, y ustedes saben que en las zonas protegidas no se puede construir. Entonces, a muchas de las personas que estaban interesadas en hacer desarrollos turísticos, le dicen, bueno, no se pudo al norte, pero es que al sur tenemos unas playas bien hermosas, y es justamente el sector de Pozos Colorados, que hoy por hoy se llama así debido a que ahí está Ecopetrol, ¿sí? Entonces, ahí en esa zona sur
estaban unas salinas, que es una de las fotos que tenemos aquí en la parte inferior. Ustedes ven ese tono rosadito, es muy parecido al que vimos en Galera Zamba. Entonces, a muchos de estos empresarios, pues no les pareció interesante esas playas del sur. Les pareció de que de repente eran como unos peladeros ahí que no tenían mayor trascendencia, pero hubo otros empresarios muy interesados y ahí se empezaron a construir los complejos hoteleros más grandes que hoy hacen de Santa Marta, o desde ya varios años atrás, como el centro coyuntural de congresos y convenciones en Colombia. ¿Sí? Todos esos sitios que buscan las multinacionales para hacer reuniones empresariales, empresas que tienen gran cantidad de empleados, pues es aquí en esta zona donde se hacen esas reuniones. Muchos complejos hoteleros, hay 4 que son los más grandes, poco a poco se ha ido poblando, después vinieron ya otros hoteles un poco más pequeños, igual de buena categoría, pero más pequeños, y se desarrollan diferentes actividades. Deportes como el que ustedes ven ahí, por ejemplo, que es el paddleboard, o que es nuevo y está muy ahora en furor, que es el flyboard. Estos deportes se pueden realizar en la zona de Pozos Colorados. ¿Qué tiene de fantástico para ustedes y nuestros viajeros y para nosotros y los que nos gusta espacios libres de congestión? Pues la zona de Pozos Colorados es menos concurrida, no hay esa cantidad de vendedores ambulantes, no hay las trenzas, bueno, es un espacio diferente para disfrutar cerca de Santa Marta. Muy bien. Vamos continuando entonces y llegamos a la capital. Como lo dijimos, pues no tiene sentido ponernos a extender acerca de cada uno de los atractivos turísticos y culturales que hay en la capital. Lo vamos a ver aquí de manera corta en este video, que de igual manera fusiona algunos de los atractivos naturales que vamos a ver posteriormente. Descubre un lugar único, de cálidas playas de arena blanca bañadas por el mar Caribe. Santa Marta, la ciudad más antigua de América, ofrece a sus visitantes el abrigo natural de una tierra llena de historia, mitos y cultura. También conocida como la Perla de América. Es uno de los destinos turísticos del Caribe colombiano en donde el contacto con la naturaleza acompaña a quienes la recorren a cada paso, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes del sol, el mar y la naturaleza. Santa Marta ofrece a los visitantes todas las comodidades para el descanso y esparcimiento, así como un importante puerto marítimo sobre el mar Caribe. Es un lugar estratégico para la realización y desarrollo de negocios, convenciones, encuentros y congresos. El Parque Tayrona es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes atractivos naturales del país, reconocido mundialmente por sus ricos contrastes entre el bosque tropical y extensiones de playas de aguas cálidas. El Parque Nacional Natural Sierra Nevada y el Parque Nacional Natural Tayrona poseen condiciones geográficas únicas, hecho que hace de Santa Marta un destino ideal para la práctica del senderismo y los deportes extremos. Historia, biodiversidad, buena comida y la gente más calurosa del país le esperan en Santa Marta. La magia de tenerlo todo. Muy bien. Santa Marta, la magia de tenerlo todo. Yo creo que esa frase es clave y nos dice mucho
de lo que es Santa Marta. Tenemos playas espectaculares, tenemos montaña, tenemos desarrollo cultural, ¿sí? Es de todo un poco. Entonces, qué maravilla que contemos en nuestro territorio nacional con lugares como este. Aquí entonces entramos ya a la zona de playas, donde también vamos a mostrarles a través de estos solecitos que insertamos aquí en el mapa. Si ustedes ven, hay solecitos y hay rayos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque los solecitos son esas playas que vamos a visitar dentro del Parque Tayrona. Y los rayos son las playas que no hacen parte del parque, pero que son altamente visitadas y hacen parte de los atractivos. Hago una salvedad antes de irnos adentrando, y es que hay tres lugares que vamos a ver cuando veamos el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que son Minca, que está aquí en el sur, ¿sí? Tenemos San Lorenzo, tenemos obviamente Ciudad Perdida y también este que está aquí, que es el pueblito Chairama, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen parte de todo ese historia, arqueología, ancestralidad. Entonces, como hacen parte de la ruta ancestral, los estamos incluyendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. No lo vamos a incluir dentro de la ruta litoral, que es donde vemos toda la parte de playas como tal. Reiteramos, el Parque Tayrona es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. Lo tenemos que respetar. Nosotros tratamos el Tayrona como el patio de atrás de la casa. No podemos hacer eso. Es un lugar que merece todo nuestro respeto, que merece que nosotros nos apropiemos de sus cuidados y consideremos la preservación. Mire, el Tayrona está dentro de los parques más importantes de América, ¿sí? Cuando los que venden internacionales, por ejemplo, cuando ustedes venden el cruce de lagos, por allá, que nos vamos entre Chile y Argentina, estamos hablando de una región natural importantísima que hay para América, ¿verdad? Y es un atractivo natural precioso y así se vende. Pues nosotros tenemos aquí en nuestro país un parque, ¿sí? Que está inclusive catalogado por encima de la zona de los lagos del cono sur, y que es de una importancia por el aporte de biodiversidad que tiene, pero grandísimo. Entonces, apropiémonos de eso, y la mejor forma de apropiarnos es cuidando. Ok, entonces vamos a ir, miren, aquí tenemos el mapita, entonces vamos a ir recorriendo como siempre de izquierda a derecha. Empezamos aquí. Chengue. Ustedes van a ver que las imágenes, las fotografías, pueden llegar a ser similares. Sin embargo, hay unas características físicas de las zonas que son relevantes, sobre todo por los accesos o también por la vegetación que hay. Entonces, en Chengue se caracteriza, por ejemplo, por la gran cantidad de bosque seco. ¿Por qué no es tan apetecida? Como ustedes saben, el bosque seco, los árboles tienen poca raíz y están muy cercanos al mar. Entonces, la misma marea cuando sube hace que todos esos arbolitos que no tienen mucha raíz los arrastra el mar
y finalmente cuando baja la marea vamos a encontrar árboles o trozos de árboles en la playa. Entonces de repente por eso no le resulta muy atractiva a muchas personas. Sin embargo, para los amantes del avistamiento de aves, pasar por este bosque seco, hacer unos tramos de senderismo, permiten el disfrute total porque vamos a encontrar unas especies de aves migratorias ahí que no hay en otros lugares. Ok. Eso es Chengue. Seguimos a Gairaca. Este lugar solamente se puede llegar en lancha. ¿Quién gusta de esta playa? Pues a los que les gusta hacer inmersiones de buceo. Ahí cerquita hay una barrera de coral que atrae gran cantidad de peces. Así de que para esos amantes del buceo que buscan aguas cristalinas para explorar, pues Gairaca es el lugar perfecto. Vamos siguiendo entonces y vamos a llegar a Nenguaje. Nenguaje es la bahía, aquí la vemos, de repente está un poco clara, pero aquí alcanzamos a ver que todas las bahías que hay en el parque, la más profunda o la más pronunciada es la de Nenguaje, ¿sí? Este lugar fue utilizado por las comunidades indígenas locales en alguna época de su historia como cementerio, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de Jepirra en La Guajira? ¿Sí? Y hablamos del trascender y de por qué era una tierra sagrada. Eso pasa en Nenguaje. Entonces, es muy importante, no que le metamos miedo a la gente, ni mucho menos, porque eso no se trata. Se trata de que las personas cuando viajen, viajen concientizadas del lugar que están visitando. Allí en Nenguaje no es muy utilizada para el baño de mar, sino que se debe utilizar otras playas que están ahí muy cerca, que es Playa Cristal, al cual uno llega en lancha, más o menos hay 8 minutos de recorrido entre Nenguaje y Playa Cristal. Ustedes ven aquí en la imagen el por qué se llama, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras y esa imagen lo dice todo. Muy bien. Vamos continuando entonces y llegamos a Bahía Cinto o Playa Cinto y Guachaquita. Cuando uno ve esto, uno dice, Dios, es el paraíso, ¿sí? Uno ve imágenes como esta y muchas veces se imagina que eso es por allá en la Polinesia, no sé. Pero no, es Parque Tayrona. Vamos a poder acceder a estas playas llegando en lancha desde Taganga o desde Nenguaje, ¿sí? También son aguas propicias para las personas que les gusta hacer inmersiones de buceo, pero también para el careteo, ¿sí? Aquí hay una parte que está habilitada para quedarse. Lo que van a encontrar son hamacas. Entonces, primero que todo, hay que reservar. No es que simplemente yo llevo mi hamaca, entonces yo porque ya pagué la entrada al parque, entonces me quedo. No, así no funciona. Si hay una persona con la intención de pasar la noche en una de estas playas en las que están habilitadas para tal fin, se debe reservar con mucha antelación. Entonces hay una zona de hamacas donde uno puede dormir, pasar la noche, pero uno debe llevar sus propias provisiones, ¿sí? Debe estar preparado para que hay muy poca señal
de celular, obviamente no hay energía, entonces son las condiciones que vamos a encontrar ahí, pero sabemos que hay muchos amantes de la naturaleza que les encantan lugares como estos. Esas escapaditas para uno relajarse funcionan perfecto en este tipo de lugares donde tenemos playa, tenemos a las espaldas montaña, mucho verde. Entonces, vamos transportándonos. Yo creo que en estos momentos, cuando llevamos tanto tiempo de estar confinados y ver estos escenarios, yo creo que la mente vuela inmediatamente. Vamos continuando entonces y llegamos al sector de Playa Brava y Siete Olas. Su nombre es más que diciente. Siete Olas, por ejemplo, miren ustedes aquí cómo se ve perfectamente en el oleaje. Cuando entra y sale el mar, se forman perfectamente 7 franjas diferentes, por eso se llama 7 olas. Ahí no es propicio para el baño de mar. Lo mejor que hay en 7 olas es la vista, ¿sí? Estar en la parte alta de la colina y disfrutar simplemente del paisaje. Algo muy similar pasa en Playa Brava. Para llegar a Playa Brava vamos a pasar muy cerquita de Pueblito Chairama. Hay unas olas muy grandes. Está permitido el baño de mar, pero muy en la orilla. No es que uno se va a meter a nadar hasta donde llegue porque hay oleaje fuerte y de altura, así que no es tan factible, pero sí se puede disfrutar a la orilla del mar. El sendero, el que está buscando todos los componentes ecológicos para darse un paseo diferente, lo va a encontrar en Playa Brava. ¿Por qué? Porque todo ese recorrido ecológico que uno hace, todo ese sendero que uno hace para llegar a disfrutar finalmente de este escenario de playa, es puro bosque tropical. Es una zona casi selvática donde hay todo tipo de flora y de fauna. Entonces, y finalmente, bueno, como se dice, el premio mayor, llega uno aquí a esta playa, bueno, fantástico. Todos los componentes están dados aquí cuando uno va a la zona de Playa Brava. Ok. Vamos siguiendo y llegamos a Cabo San Juan del Guía. Este es el imperdible, ¿sí? Es el lugar de todas las fotos, es el lugar que se reconoce. Esta colinita con esta construcción aquí, bueno, es reconocida. Cualquiera que vea esta imagen dice inmediatamente, eso es Tayrona. Esta playa o este punto del Tayrona es un ícono del parque natural como tal, ¿sí? Creo que muchos de los que estamos aquí hemos visitado la zona, súper para hacer trekking. Recuerden, hay dos palabras con las que debemos asociarnos, que son el hiking y el trekking, que son actividades de naturaleza, y ir bordeando, ir caminando por en medio de la selva y salir de repente a esta zona de playas, de corales, de arrecifes. Miren, ustedes ven aquí en la parte inferior cómo es. Realmente es precioso. Eso que ustedes ven aquí es este pedacito que ven acá. Ok. La piscina. La piscina es una playa muy pequeña, pero es una playa a la cual vamos a llegar cuando estemos en el sector de arrecifes, ¿sí? En arrecifes no hay baño de mar. Como su nombre lo indica, es una zona
donde hay gran cantidad de coral. Entonces, es la piscina, o lo que se denomina por la piscina, es una zona de playa que es muy calmada, y es aquí donde tomamos el baño de mar. Ok. Cañaveral y Arrecifes. Todas estas son playas que son muy cercanas, ¿sí? Y sobre todo vamos a encontrar algo muy particular aquí, y es que en Arrecifes encontramos los famosos ecoapps. Ahí hay zona también de camping, ¿sí? Hay un restaurante, entonces son componentes que van haciendo que sean más visitadas o más atractivas. Parte de eso, digamos que es la playa de Cañaveral, es la que está más cercana a la entrada del Zaino. Ahora, cuando damos las recomendaciones, vamos a ver cuántas entradas hay al parque. Entonces, Cañaveral, sin lugar a dudas, y Arrecifes, para quienes se van a quedar, pues son puntos o referentes ideales. Y otro lugar donde vamos a poder encontrar lugares de pasar la noche es Punta Castilletes. Ahí en Punta Castilletes no hay baño de mar. El oleaje es muy, muy, muy fuerte. Aquí vamos a encontrar en Punta Castilletes pequeñas posadas, posadas rurales muy básicas, pero son las propicias para los que gustan del turismo natural. En Arenilla sí se puede tomar el baño de mar porque el agua es más tranquila. Ustedes ven estas piedras impiden el golpe fuerte del oleaje, y eso hace que podamos tomar con tranquilidad el baño de mar. Ok. Dicho esto, nos vamos a ir a esos puntos diferentes, pero vamos a empezar con un punto diferente que sí está dentro del parque. Este sitio se llama Bocas de Saco. Queda ahí muy cerca al Cabo San Juan. ¿Y por qué es importante? No solamente es importante por esta belleza que ustedes ven ahí, esa playa preciosa, ¿sí? En la cual vamos a disfrutar y a vivir una experiencia, sino porque además se ha vuelto famosa como playa nudista. Ojo con esto, no hay ningún articulado del parque, ni ninguna autorización del parque, ni nada, digamos, protocolizado por parques nacionales naturales donde digan que hay una playa nudista ahí, sino que tal como ustedes lo ven en este mapita, y lo pusimos aquí de adrede para que ustedes miren, hay que atravesar desde Cabo San Juan hasta Boca de Saco una zona de bosque, y es un bosque espeso. Podrían ser 7 minutos, podrían ser 15 o 20 minutos caminando por una parte donde hay cierto grado de dificultad. Entonces, cuando finalmente la gente llega acá, a esta zona, suele hacer prácticas de topless, hablando de las chicas, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Si ustedes le preguntan que cuál es la playa nudista del Tayrona, no hay ninguna playa catalogada como nudista en el parque. No la hay. Pero sí hay personas que tienen esta práctica que tampoco es penalizada, ¿sí? Las personas que llegan hasta esa playa ya saben, y no hay ningún tipo de penalización por el topless, como ocurre en todas las diferentes playas en el territorio nacional, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Ok. Tenemos Bahía Concha. ¿Qué pasa con Bahía Concha?
Vallaconcha está ahí muy cerquita tanto de Santa Marta como del Tayrona. En algún momento de la historia hizo parte de la delimitación de área protegida, sin embargo, ya salió del inventario, ya no hace parte del parque, por lo tanto es visitable sin necesidad de protocolizar los permisos, ¿sí? Ahí no vamos a tener hotelería, pero los que quieran pasar la noche, hay una zona de camping y de hamacas, la cual uno puede negociar directamente, ¿sí? ¿Cómo vamos a acceder a Vallaconcha? Pues podemos llegar en lancha, por ejemplo. Ok, miren ustedes, definitivamente uno ve esto y uno no puede más sino disfrutar esta belleza. Y acá tenemos Buritaca. Vamos a hablar de Buritaca desde el mapa primero. Ustedes ven, el río Buritaca nace en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada y desemboca al mar, ¿sí? Del río Buritaca como tal, vamos a hablar cuando hablemos de la sierra, de Quebrada Valencia también vamos a hablar cuando hablemos de la sierra. Pero en esa desembocadura tenemos un lugar por su cercanía a la troncal del Caribe, ustedes la ven aquí en la línea gris, por su cercanía a la troncal del Caribe es un lugar altamente visitado. No hace parte del Parque Tayrona, sino de esas otras playas, pero tiene varios atractivos. Para los que conocen, saben que es un sector congestionado, muy visitado, llega mucha gente ahí, pero miren, si uno pasa por Buritaca muy temprano y es uno de esos días que están despejados, va a poder tomar imágenes como esta que ustedes ven aquí. Y es que desde la playa vamos a tener una panorámica perfecta de la Sierra Nevada. Y yo creo que eso ya, como dice, pagó el tiquete, ¿sí? Estar justamente ahí, recuerden ustedes, tenemos el único pico nevado costero del mundo. No existe en otra parte del planeta un pico nevado a pocos metros del mar. Eso solo pasa en Colombia, somos privilegiados. Y cuando estamos ahí en Buritaca, podemos tomar esa foto maravillosa del recuerdo, ¿sí? Entonces, ese es un gran atractivo que hay ahí. También, obviamente, como se ve en esta otra imagen, pues tenemos ese contraste que es de acá de este lado, agua salada, tenemos el mar y de este lado tenemos la desembocadura del río. Ok. Y así hemos ido recorriendo cada una de esas zonas de playas que tenemos ahí en el parque. Como estamos hablando de una zona protegida, tenemos que hablar de unas características particulares. Lo llamamos generalidades, pero son unas particularidades que no se nos pueden olvidar cuando tengamos viajeros al Tayrona. El primero, tiene jurisdicción sobre el parque 4 familias lingüísticas que son los Wiwa, los Aruacos, los Cancuamos y los Cogis. Ellos trabajan de la mano con parques nacionales naturales para la preservación del parque. Y en ese trabajo conjunto diseñan estrategias que permitan sostenibilidad. Entonces, dentro de esas estrategias de sostenibilidad, se creó la capacidad de carga. Por ejemplo,
solamente pueden entrar diariamente 6.900 personas al parque, distribuidas en las diferentes playas. ¿Ok? Entonces, ese es un factor bien importante. No es que al parque entra todo el que quiera, no. Hay una capacidad específica de carga que son 6.900 personas por día. Número 1. Número 2. Anteriormente, solamente el parque cerraba en febrero. Fue algo que vivimos hasta el año anterior. Cada año, durante 30 días, el parque cerraba a fin de que la tierra descansaba. Veníamos de toda una temporada de fin de año, de Reyes, en el cual esos 6.900 visitantes eran diarios, ese es el tope de la capacidad de lo que se ve todos los días en temporada alta, así de que queda la tierra saturada. Entonces, con ese propósito, se creó ese periodo de descanso del parque. Pero a partir del 2020, a partir de este año, va a cerrar 3 veces. Uno, que es en febrero, la segunda, que es en junio, el cierre de junio solamente son 2 semanas, y posteriormente en octubre, después de la semana de receso, donde se toman 3 semanas para que la tierra descanse. Recordemos que el turismo ha cambiado, las fechas de temporadas altas y bajas han cambiado, entonces asimismo ha tenido que variar los accesos y las restricciones del parque en procura de dar sostenibilidad. ¿Ok? Otra cosa bien importante, en todo el territorio nacional, muchos de los parques se dan en concesión, es decir, una empresa que se encarga de administrar ese lugar para velar porque se dé todas las normas de sostenibilidad de la zona. En este momento todavía no se ha socializado cuál va a ser la nueva empresa que va a tener a cargo la concesión del Tayrona. Por tal motivo, quien lo está manejando es directamente Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hay solamente 3 puntos autorizados para ingresar al parque. Uno, que es Palangana, 2, Calabazo, 3, El Zaino, siendo El Zaino el más utilizado. ¿Por qué? Porque ahí por El Zaino vamos a acceder a Cañaveral, Arrecifes y las demás zonas que están habilitadas para quedarse. Además está la zona de restaurante y por esto pues hay grandes parqueaderos, entonces eso hace que sea la más visitada. De repente, la menos visitada es Calabazo, desde la cual vamos a acceder al pueblito Chairama y a Playa Brava. Para los que gustan de las caminatas, para los que gustan del ecoturismo, para los que son unos tesos para el trekking, entonces les aconsejamos entrar por Calabazo. Hay que pedir unos permisos especiales porque ya desde el pueblito no se puede pasar a Cabo San Juan si no se tiene una previa autorización y si no se tiene el acompañamiento de una persona de las comunidades raizales. Entonces, previa coordinación, haciendo el protocolo, se puede manejar. Tener en cuenta que solamente se permite el acceso entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hay un registro de visitantes, todo el que entra tiene que salir. No se permite personas dentro del parque que no estén autorizadas dentro de las zonas de hospedaje, ¿sí? Si hay una persona que se va a quedar en el sector de Arrecifes,
solamente puede ingresar al parque hasta las 4 de la tarde. Si tienen una persona con hospedaje ahí en esa zona que van para los ecoapps o demás, pónganles un vuelo en la mañana, porque si van a hacer todo el mismo día y llegan después de las 4, pierden el ingreso, no pueden entrar, porque desde la entrada hasta el lugar de hospedajes en arrecifes, dependiendo del ritmo de caminata de cada quien, son entre 30 minutos y 1 hora. Entonces, por esa razón, para los que van a tomar hospedaje, no se permite. Sí o sí, todas las personas que ingresan deben portar el documento que los identifica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que hacer un registro de visitantes, número 1. Y número 2, porque los costos varían si es persona nacional, si es extranjera o si es extranjera de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Ok? Todo esto para que vamos ahí, aunque yo sé que todo lo han manejado, todo lo han vivido, pero para que vamos ahí como afianzando esos puntos que son clarísimos cuando visitamos el parque. Muy bien, entonces aquí cerramos con este hermoso video que nos resume todo ese maravilloso lugar que es el Parque Tayrona. Si quieres descubrir lo que pasa en ti cuando te rodeas de un símbolo de vida y de ecología, ven y vive el Parque Nacional Tayrona. Este paraíso terrenal de más de 15.000 hectáreas, que además de ofrecerte descanso, montañas, mar, sol y playas, despertará las más profundas sensaciones en tu corazón. Sí, señores, con ese paisaje precioso, definitivamente la respuesta es Colombia. Colombia, como lo dice nuestro eslogan, es un mundo por descubrir. Cada rincón de nuestro país tiene algo maravilloso, algo que inspira, algo que atrae, algo que muy seguramente nos vamos a disfrutar cada vez que lo visitemos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su compañía, por permitirnos estar con ustedes aquí y nos estaremos viendo